El sacramento del orden. Estamos aquí en esta clase hablando sobre los aspectos jurídicos que tienen que ver sobre el sacramento del orden. Primero, pues reconocer que el sacramento del ministerio apostólico son aquellos fieles que, sellados con el orden sagrado, son instituidos en nombre de Cristo para apacentar la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Esto lo decía el Concilio Vaticano II, en especial la Lumen Gentium numeral 11. Ahora bien, antes de entrar en las cuestiones propias jurídicas en cuanto al sacramento del orden, quisiera decirles sobre lo que significa el ordo. Esto que les resta reflexión jurídica sobre el sacramento del orden la estoy tomando del manual del derecho de la Iglesia, se llama así, el curso es el manual de el derecho de la Iglesia, curso básico de derecho canónico, la tercera edición de Daniel Senarmor y Jorge Meras. Bien, la palabra ordo se usaba en la antigüedad romana para denominar ciertas corporaciones, sobre todo en el gobierno de los municipios, y la palabra ordinatio para designar la integración en el respectivo ordo. Estos términos fueron utilizados también en la Iglesia en relación con ciertos grupos. Pensemos, por ejemplo, el orden de los catecúmenos, el orden de las vírgenes, los esposos, las viudas, y con los que componían el orden clericorum. Así, la ordinación o integración en estas corporaciones se hacía por un rito litúrgico, que podía ser una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy, tras la supresión de las órdenes de las instituciones eclesiásticas, algunos de cuyas funciones han sido subsimadas en los ministerios laicales del lector y el acólito, en los que los candidatos son instituidos, la palabra ordinación se reserva al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. En estos tres órdenes, el ministerio ordenado tiene su raíz y su fundamento en la sucesión apostólica, por cuanto tal ministerio continúa la misión recibida de los apóstoles de parte de Cristo. En especial, el fundamento de esto lo encontramos en Lumen Gentium numeral 28. Hay un documento también que es muy importante sobre este tema, que es la Pastores Davo Vobis, especialmente los numerales 14 y 16, y hay una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Carta Sacerdotatium Ministeriali, del 6 de agosto de 1983. Esta carta es una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe que tenemos que tener en cuenta para la bibliografía. Ahora bien, recordemos el signo sacramental y los efectos del sacramento del orden. El signo sacramental, recordemos, el rito esencial del sacramento del orden está constituido para los tres grados por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consacratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1573, y lo viene a tomar el Código de Derecho Canónico en el Canon 1009, parágrafo 2, y también el Canon 1012. Ahora bien, Pío XII declaró y determinó con la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis de 1949, con la que zanjó la cuestión sobre los ritos esenciales de este sacramento, en la que explicó que la imposición de manos debe hacerse tocando físicamente la cabeza del ordenado,
si bien el contacto moral basta para conferir válidamente el sacramento, y determinó también cuál es la parte esencial de la oración consagratoria contenida en los libros litúrgicos para cada grado. La unción con el santo crisma a obispos y presbíteros y la entrega de instrumentos, por ejemplo, el libro de los evangelios a los diáconos, pertenecen en cambio a ritos complementarios. Son cuestiones litúrgicas. Nosotros recordemos que en la parte jurídica es necesario que para el rito esencial se requiere que la imposición de manos y la oración consacratoria. Esto en cuanto al sacramento del orden. Pero pasemos ya propiamente al contenido. Pasemos propiamente al contenido que nos corresponde a nosotros como materia, que es los efectos jurídicos del sacramento del orden. Y para esto vamos a hablar sobre el sujeto del sacramento del orden, es decir, la persona la cual está llamada a recibir el sacramento del orden. Para la validez, aquí jurídicamente nos vamos a mover en dos ámbitos. Primero, la validez y otro, lo que es la laicitud. La validez corresponde pues a la esencia misma de si es válido o no. En cambio, la laicitud pues son requisitos que tienen que ver más que todo desde el punto de vista de la ley eclesiástica, y por lo tanto a veces corresponderá también a una ley natural, y son requisitos que se tienen que llevar solo para la laicitud, y si no están estos requisitos, por lo tanto el acto mismo de la ordenación comportaría consigo una ilicitud. ¿Por qué? Porque faltan estos requisitos que son para la licitud. Para la validez se requiere solo dos condiciones, y estos los tenemos en el canon 1024. La validez de la ordenación exige dos condiciones. La capacidad, dos condiciones de capacidad. Es primera, ser varón y estar bautizado. Esto para la validez. Por lo tanto, ser varón y estar bautizado. Canon 1024. Tenemos en estas condiciones, por lo tanto, las razones fundamentales, ¿no? Ya esto lo viene a explicar también los documentos de la Iglesia, en hablar sobre la importancia de estas dos condiciones: el bautizo, porque corresponde la apertura a los demás sacramentos, y el ser varón como requisito propio para la validez del sacramento del orden. Pero luego entremos en lo que son las condiciones de licitud. Y en las condiciones de licitud referentes al sujeto para su ordenación de presbítero o de diácono están resumidas en el canon 1025. El canon 1025 tenemos algunos de los siguientes requisitos: reunir las debidas cualidades que corresponde valorar al obispo propio o, en su caso, al superior mayor competente. Otro requisito para la licitud es no estar afectado por ninguna irregularidad o impedimento. Y el tercer requisito, que se hayan cumplido los requisitos previos a la ordenación, se tenga la documentación indicada y se haya efectuado el respectivo escrutinio prescrito. Estas son las características propias que se requieren para que haya esta licitud, las que acabamos de mencionar. Y ahora pues entraremos en esta materia pues de lo que requiere pues estas condiciones. Las condiciones del ordenado: se requiere primero la debida libertad para recibir las órdenes. Es el primer requisito que se exige en los ordenados, y esto se debe insistir mucho en el seminario o en el proceso de formación en el que nosotros estamos pasando para recibir el sacramento del orden de los diáconos. Haya libertad. No se puede estar obligado para recibir
el sacramento, ¿no? Ningún sacramento. El sacramento requiere de por sí que haya esa libertad. La debida libertad para recibir las órdenes es el primer requisito que se exige. Luego, tenemos otro requisito es de las condiciones de la persona es que haya esa esmerada preparación. Esto lo viene a hacer énfasis el canon 1027, que haya esa preparación. En el canon 1027 se nos hace hincapié pues, que han de recibir los aspirantes al sacramento del orden, además de requerirse como condición del sujeto, es una obligación para todos los responsables de la formación. Es obligación, por ejemplo, de la Iglesia y el obispo, en primer lugar, la comunidad educativa del seminario, de la casa de formación, los profesores responsables de la vida del seminario, casa de formación, los profesores, la familia, la comunidad, el mismo aspirante al orden sagrado que es protagonista necesario, indiscutible de su formación. Por esto el sacramento del orden, ¿no? Bien, luego el canon 1029 nos habla a nosotros de la idoneidad personal del ordenado, de modo de que es necesario este concepto de idoneidad personal. Puede decirse que es el requisito principal que debe comprobar el obispo propio, el superior mayor o competente antes de admitir a un candidato a las sagradas órdenes. Y es necesario insistir en esta idoneidad, la idoneidad canónica. ¿Por qué? Porque el obispo, o en este caso que le llame la autoridad de la Iglesia, en este caso el obispo diocesano, tiene que evaluar con mucho cuidado que exista esta idoneidad personal, tanto por la estrecha relación que tiene la condición con la vocación divina del ordenado, porque ha de ser una vocación divina, el ordenado debe sentir ese llamado divino, que es el primer y más fundamental de requisitos de la idoneidad, pero por lo tanto esto requiere una verificación, porque su verificación escapa en buena parte a la determinación jurídica, y es dicha autoridad a la que corresponde valorarla antes de llamar al elegido con la vocación canónica. Por eso, en esto la idoneidad es un aspecto jurídico, por eso se pide la idoneidad canónica. El obispo diocesano tiene que llegar a ver estas cualidades en el candidato positivas a recibir el sacramento del orden. Y es aquí donde influye los aspectos del obispo, el discernimiento, el equipo de formadores, donde tiene que insistir y ver estos aspectos positivos del sacramento del orden, ¿no? Para ello el obispo propio o el superior mayor competente deberá valorar según un juicio prudente las cualidades que manifiestan esta idoneidad, que son la fe íntegra, recta intención, ciencia de vida, buena fama y costumbres intachables, virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que va a recibir, no aisladamente sino en su conjunto. Respecto al estado de salud, conviene tener presente que la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su carta del 24 de julio del 2003 a los presidentes de las conferencias episcopales, matizando lo que afirmaba su anterior carta de 1995, estableció lo siguiente, cito lo que dice esta carta del 2003. Dada la centralidad de la celebración eucarística en la vida sacerdotal, se debe tener mucha cautela antes de admitir al presbiterado candidatos que no puedan consumir gluten o alcohol etílico sin grave perjuicio de su salud. El discernimiento de las anteriores cualidades ha de realizarlo el obispo propio o el superior mayor competente, la forma personal, sobre la base de su conocimiento directo de los candidatos y de los informes y noticias sobre ellos que haya recibido a través de los responsables de su formación inmediata.
de modo de que tenga certeza moral fundada en argumentos positivos sobre la idoneidad al candidato. Eso fue una carta circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este caso, la buena salud. Aquí pues pedía la buena salud, sobre todo que un sacerdote, ejemplo de un presbítero, un candidato al presbiterado, que no pueda consumir gluten, como podría ser para la Eucaristía, o como puede ser, por ejemplo, que no puede entrar en contacto con el grado mínimo de alcohol, en este caso que sería con el vino, pues tendría, son aspectos materiales que se pueden ir. Pero yo diría que estas virtudes tienen que ser vistas en su integridad. La fe íntegra, la recta intención, la ciencia de vida, la buena fama y costumbres intachables, virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que van a recibir. Por eso, en relación a la prescripción, el canon 1030 señala que el diácono ya ordenado y candidato al presbiterado solo se podrá prohibir la rescisión de ese orden por una causa canónica que sea oculta. En efecto, antes de su ordenación diaconal tendría que haberse hecho el juicio sobre la idoneidad para el presbiterado, por lo que solo una causa expresamente prevista por el derecho, sea pública o oculta, podrá hacer modificar ese juicio o impedir que otro modo su ordenación presbiteral, el cumplimiento de los requisitos para ser ordenado hasta que se satisfagan alguna irregularidad o impedimento, una censura u otra pena. Por lo tanto, aquellos diáconos que reciben el sacramento en vista del presbiterado, pues el obispo tiene que hacer igualmente ese escrutinio para acercarse, para que él pueda recibir el sacramento del orden en el grado del presbiterado. Ahora bien, también se pide como este requisito la edad canónica y la suficiente madurez, de las que trata el canon 1031, que habla sobre la madurez. Dice: únicamente debe conferirse el presbiterado a quienes hayan cumplido 25 años y gocen de suficiente madurez, dejando además un intersticio al menos de 6 meses entre el diaconado y el presbiterado. Quienes se destinan al presbiterado pueden ser admitidos al diaconado solo después de haber cumplido 23 años. En cambio, a nosotros nos interesa en este caso el canon 1031, parágrafo 2, dice que el candidato al diaconado permanente que no esté casado solo puede ser admitido a este orden cuando haya cumplido al menos 25 años, que esté casado únicamente después de haber cumplido al menos 35 años y con consentimiento de su mujer. Las conferencias episcopales pueden establecer normas a las que se requiere una edad superior para recibir el presbiterado o el diaconado permanente. Aquí, por ejemplo, en la diócesis de San Cristóbal están las directrices propias, que aparece la edad y los requisitos también que son de derecho propio. Luego, la suficiente madurez, pues es esa capacidad humana, que el candidato debe tener esa madurez humana y espiritual suficiente para abrazar su vocación y cumplir adecuadamente las funciones ministeriales. Luego, la ciencia de vida, que es una de las cualidades relacionadas con la idoneidad del ordenado. El canon 1029 nos viene a decir, por ejemplo, que solo deben ser ordenados aquellos que según el juicio prudente del obispo propio del superior mayor competen, sospechadas todas las circunstancias, tienen una fe íntegra, están movidos por recta intención, poseen la ciencia de vida, gozan de una buena fama, costumbres intachables, virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que van a recibir. Por lo tanto, esa ciencia de vida, que es una de las cualidades relacionadas con la idoneidad del ordenado, que ya veíamos, que estamos viendo ahora en este canon 1029. En principio puede presumirse una vez terminados los estudios requeridos por el derecho universal y particular. Y en esto, pues, por ejemplo, los que son candidatos al sacramento del orden en el grado del presbiterado, pues tienen un proceso de formación en filosofía, en teología,
Y luego la preocupación también de la Iglesia en formar a aquellos que son llamados al diaconado permanente, ¿no? Que tienen un plan de formación propio para que adquieran esa ciencia de vida. Ahora bien, pasemos a lo que es el tema de las irregularidades e impedimentos para recibir y ejercer órdenes. Recordemos que estamos en el ámbito de los efectos de la licitud. Por lo tanto, si faltaría uno de estos requisitos, pues estamos hablando de una ilicitud. Para la licitud de la ordenación es necesario no estar afectado por ninguno de los impedimentos irregulares de los que se habla en el canon 1040 y 1049, que habla de los requisitos, habla de las irregularidades y otros impedimentos. ¿Qué quiere decir? Las irregularidades son impedimentos de carácter perpetuo, a diferencia de los impedimentos simples que cesan si desaparecen su causa. Ambos tipos de impedimentos están basados en circunstancias objetivas del sujeto, enumeradas taxativamente, constituyen un numerus clausus que impiden su ordenación lícita y el ejercicio de un orden público. Son irregulares para recibir las órdenes, por ejemplo, quien padece alguna forma de amencia u otra enfermedad psíquica que, según el parecer de los peritos, incapacita para desempeñar rectamente el ministerio, quien haya cometido el delito de herejía, apostasía o cisma, quien haya cometido homicidio voluntario o procurado un aborto que se haya verificado efectivamente o cooperado positivamente en él, y quien haya intentado suicidarse. Estos son irregularidades para recibir el sacramento, para recibir las órdenes. En cambio, también son irregularidades para ejercer las órdenes recibidas, por ejemplo, quien ha sido ordenado con una de las irregularidades mencionadas. Están simplemente impedidos para recibir órdenes, por ejemplo, el varón casado, a no ser que sea legítimamente destinado al diaconado permanente, o el neófito, y están simplemente impedidos para ejercer las órdenes recibidas, aunque tampoco deban recibir nuevas órdenes. Por ejemplo, quien recibió ilegítimamente por tener un impedimento, quien sufre una mencia u otra enfermedad psíquica, como la indicada más arriba, mientras el ordinario no le permita el ejercicio del orden habiendo consultado a un experto. Entonces, tenemos aquí lo que son estas irregularidades e impedimentos para recibir o ejercer las órdenes. Los fieles están obligados a manifestar al ordinario o el párroco antes de la ordenación cualquier impedimento o irregularidad de la que tenga noticia, y el ordinario puede dispensar a aquellos cuya dispensa no esté reservada a la sede apostólica. Es necesario aquí la obligación, y por eso el obispo diocesano con el equipo de formadores consulta siempre a los fieles. Por lo general, cuando los candidatos van de pastoral, pues se pide una carta y en el cual se pide un informe sobre el parecer de estos candidatos. ¿Por qué? Porque el obispo tiene que estar en esa certeza moral de las capacidades del candidato. Pero estas irregularidades que hemos mencionado pues atentan contra la licitud del sacramento, porque por ejemplo, si el obispo ordenase a una persona que haya recurrido a un delito y él no lo sabe porque pues se lo ocultó, o que haya o se pasa y pues el obispo ordenó de repente a uno que tenga una enfermedad psíquica, como es este caso de la amencia o otra enfermedad, pues ellos se reciben este sacramento y está irregular. ¿Por qué? Porque hay una irregularidad. Esto lo dice el canon, ¿no? Por ejemplo, el canon 1041 dice: quien padece son irregulares para recibir órdenes, quien padece alguna forma de amencia o otra enfermedad psíquica, por lo cual, según el parecer de los peritos, queda incapacitado para desempeñar rectamente el ministerio, ¿no? Quien haya cometido los delitos de apostasía, herejía o cisma, quien haya atentado matrimonio a un solo civil, estando impedido para contraerlo, bien por el propio vínculo matrimonial o por el sagrado o por el orden sagrado, por voto público perpetuo de castidad, bien porque lo hizo con una mujer ya unida en matrimonio válido o ligada por ese mismo voto.
quien haya cometido homicidio voluntario o procurado el aborto, habiéndose verificado así como todos aquellos que hubieran cooperado positivamente. Quien dolorosamente y de manera grave se mutiló a sí mismo o a otro o hayan intentado suicidarse. Quien haya realizado un acto de potestad de orden ser reservado a los obispos, a los presbíteros, sin haber recibido ese orden o estándole prohibido su ejercicio por una pena canónica declarada por una pena declarada. Estos son las irregularidades que están en el canon 1041. Luego habla de los impedimentos, el canon 1042, y dice: están simplemente impedidos para recibir las órdenes el varón casado, a no ser que sea legítimamente destinado al diácono permanente. Por lo tanto, es un impedimento. Quien desempeña un cargo o tarea de administración que se prohíbe a los clérigos a tenor del canon 1285-286 y deben rendir cuentas hasta que, dejado ese cargo, tarea, rendido cuentas, que haya quedado libre. El neófito, a no ser que el juicio ordinario haya sido suficientemente probado. Estos son los impedimentos para recibir las órdenes, ¿no? Y luego pues ahí habla también en los canos siguientes de lo que yo decía ahorita, las irregularidades para ejercer las órdenes recibidas, y están impedidos para ejercer las órdenes recibidas, por ejemplo, quien ha recibido ilegítimamente las órdenes ha estado afectado por un impedimento. Este canon es muy importante porque ustedes podrán decir, una persona ¿cómo sabe que no existían estos impedimentos o estas irregularidades? Igualmente recibió el sacramento del orden. Pero tenemos el canon 1045. La ignorancia de las irregularidades y de los impedimentos no exime de lo mismo. Entonces, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, que hay un sacerdote ya ordenado, o sea, lógicamente si es sacerdote porque ya fue ordenado, y ya haya tenido uno de estos impedimentos, una de estas irregularidades, pues hay que removerlas para que sea lícito. Por lo tanto, quien las remueve en este caso tendrá que hacerla la autoridad competente. Por ejemplo, las irregularidades o impedimentos se multiplican cuando provienen de diversas causas, pero no por repetición de una misma causa, salvo que se trate de irregularidad por homicidio voluntario o haber procurado un aborto si este se produce. Dice: se reserva exclusivamente a la sede apostólica la dispensa de todas las irregularidades si el hecho en que se basan hubiera sido llevado a fuero judicial. También se le reserva la dispensa de las siguientes irregularidades e impedimentos para recibir las órdenes: de la irregularidad por delitos públicos al que se refiere el canon 1041, y de las irregularidades del delito tanto público como oculto, y del impedimento indicado en el 1042. Dice que también se reserva a la sede apostólica las dispensas de las irregularidades para el ejercicio del orden recibido solo en los casos públicos, y el canon también de los casos ocultos, ¿no? El ordinario puede dispensar de las irregularidades o impedimentos no reservados a la sede apostólica. Y pues estos, cuando son, ¿cómo hacer, por ejemplo, para remover aquellos impedimentos que son, o irregularidades que son ocultas, que solamente lo sabe el candidato, y pues no lo sabe nadie porque eso quedó en el fuero interno? Entonces, en los casos ocultos más urgentes, si no se puede acudir al ordinario o a la penitenciaría cuando se trate de irregularidades indicadas en 1041, 3 y 4, y hay peligro de grave daño o de infamia, puede ejercer un orden quien está impedido por alguna irregularidad para ejercicio, quedando sin embargo en pie la obligación de recorrer cuando antes al ordinario o a la penitenciaría sin indicar el nombre y por medio de un confesor. Las irregularidades por lo general son removidas por la autoridad. En este caso, si existe en fuero interno, pues es ir a hablar directamente con el obispo diocesano y para remover estas irregularidades, ¿no? Pero es necesario sí nosotros entrar en lo que es esto, lo del sacramento del orden, irregularidades e impedimentos. Luego, pues ya más fácil para nosotros es
el ministro y la celebración del sacramento del orden. ¿Quién es el ministro? Pues el ministro de la Sagrada Ordenación, leyendo el canon 1012, el ministro de la Sagrada Ordenación es el obispo consagrado. Ese es el ministro de la Sagrada Ordenación, el obispo consagrado. Solo él puede conferir el sacramento del diaconado, del presbiterado, o en este caso cambia, por ejemplo, cuando es la consagración episcopal, porque el ministro legítimo de la ordenación diaconal y presbiteral es el obispo propio o el obispo de una orden que ordena con legítimas dimisorias, aunque para ordenar fuera del ámbito de su jurisdicción cualquier obispo necesita además la licencia del obispo diocesano. El ministro legítimamente de la consagración episcopal es el obispo que ordena con mandato pontificio. Además, para la solicitud es necesario que los obispos consagrante principal asocie así al menos a otros 2 obispos consagrantes, salvo que la sede apostólica lo hubiera dispensado, y es muy conveniente que todos los obispos presentes en la consagración consagren al elegido. Si faltara ese mandato pontificio, el obispo o obispos ordenantes y el sujeto que recibe la consagración incurrirían en la excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Por otro lado, sea lo que fuera de la validez de esas ordenaciones, la Iglesia no reconoce esas órdenes, de modo que se consideraría a esos sujetos en el estado que tenían antes. Entonces ya vemos que para la consagración episcopal es necesario el mandato pontificio y que requiere también de dos obispos consagrantes, ¿no? Es decir, está el obispo principal con 2 obispos consagrantes, pero es necesario el mandato pontificio. Y si un obispo consagrase un obispo sin el mandato pontificio, recordemos que recurren tanto el obispo como el que recibió el sacramento del episcopado en la excomunión late sentencia. En cambio, pues para la ordenación diaconal y presbiteral es el obispo propio, como ya lo decíamos antes, el obispo que ordena con legítimas, es el obispo propio, en este caso el obispo de la diócesis es el que da esta ordena o da la autorización para que otro obispo ordene a los candidatos. Pero si el candidato va a ser ordenado en otra diócesis por otro obispo que no es su obispo propio, es necesario que tenga estas legítimas dimisorias. Se llama así el canon 1015, habla de las dimisorias, que aunque son estas cartas que se piden al obispo para que él pueda permitir que uno de sus súbditos sea ordenado en otra diócesis, perteneciendo pues a la diócesis en la que él está. Pues bien, estos son, digamos, las nociones generales del sacramento del orden, aspectos jurídicos que hemos explicado en esta ocasión. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención.